Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río de Vida. Hola amigos, te damos la bienvenida a este programa de Vida en Abundancia. Seguramente que nos estés viendo desde diferentes plataformas y queremos aprovechar este momento para saludaros a todos. Gracias a Radio Televisión Vida. Así es que si nos estás viendo o nos estás escuchando desde Radio Televisión Vida, Dios te bendiga en este día. Igualmente saludamos a todos los que posiblemente desde la Comunidad de Madrid nos estén viendo desde Dinamis Radio o tal vez en toda la zona catalana, desde Cataluña con Onda Paz. Muy bienvenidos, gracias por estar ahí. Y hombre, nuestros amigos y nuestra familia de YouTube, es siempre un placer poder saludarlos. Damos comienzo a este programa con, como siempre, creo yo, un tema súper interesante. Hola Samuel. Hola a toda la querida audiencia, espero que estén todos súper bien. Sí. Y bueno, aquí contentos y felices de otra semana más, comentando algunas cosas de la palabra de Dios que creo que son importantes y relevantes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy el título es Hay más. Hay más. Así que... O sea que hoy vamos a hablar de más. ¿De qué hay más? Hay más. O sea, el título es Hay más, pero Hay no más. vamos a hablar de más. No. Vale, interesante. Bueno, como ustedes ya saben y están habituados, vamos a ver cómo conjugamos esto del título con el desarrollo del programa. Total. Pero llegaremos, como siempre. Bueno, vamos a leer un pasaje interesante que es súper conocido, que se han hecho miles de prédicas sobre esto, ¿de acuerdo? Pero eso es lo fascinante, ¿no? Sí, a mí me gusta sacar cosas que a lo mejor no se han visto o no nos hemos dado cuenta. Lo que pasa es que es verdad que pasa ¿no? el tiempo, pasa la vida, la perspectiva es distinta. Totalmente. Has aprendido un montón de cosas y de repente ves la Biblia con otros ojos. Totalmente. Y ojos buenos, claro, porque entonces eso es muy fascinante porque es como que siempre a la palabra de Dios pasa el tiempo y siempre tiene algo nuevo que decirte. Mira, vamos a leer 2 de Reyes capítulo 6 versículos 16 y 17. Y este es el pasaje cuando Eliseo está con un joven que era su sirviente. Ajá. Y de repente el ejército sirio está acampado alrededor de ellos. Todo para matar a Eliseo. Qué plan, ¿eh? Así que esto es lo que sucede. Lo que pasa que, imagínate, todo un ejército para 2 personas. Todo, sí. Qué desperdicio. Desde luego. O eran muy peligrosos, Sí. ¿vale? O qué desperdicio. Bueno, ahora contaré el por qué, pero vamos a ir para ello. 2 de Reyes 6, del 16 al 17. ¿Qué dice? No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró: Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Vale, ese es el pasaje, ¿no? Okay. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos, es lo que viene a decir el texto, Sí. ¿no? Pero déjame relatarte un poquito la historia y para todos los que estáis escuchando, creo que es una historia impresionante, ¿no? Porque el mayor o el mejor sistema de espionaje del mundo ya fue inventado en aquel tiempo, ¿de acuerdo? Y el asunto es el siguiente, el rey sirio envía todo el ejército para ir contra Eliseo, ¿de acuerdo? Querían matar todo un ejército para matar a un solo hombre. Ahora, ¿por qué? Hombre, ten en cuenta que que él estaba acostumbrado a ver hechos como que un solo hombre había matado a más de 400 personas. Claro. O sea que Pero, es normal, ¿eh? Sí, pero fíjate que esa tecnología tenía una tecnología de espionaje. ¿Pero quién? Eliseo. Okay. Resulta que Eliseo estaba caminando por cualquier lugar y de repente el espíritu lo llevaba dentro de la habitación del rey de Siria
y él escuchaba todo lo que estaba planificando, todas las estrategias militares. Entonces él se las contaba al rey de Israel y entonces le boicoteaban todos los planes. Entonces eso ocurría una y otra vez hasta que el rey sirio se da cuenta que hay un espía metido en su habitación. Sí. Escucha, y no ha habido otro espía más increíble que Eliseo. Vamos, ni la Mossad de Israel pueden llegar a hacer lo que hizo este espía, Sí. ¿no? Que se metía en la cámara del rey de Siria para escuchar todos los planes y las estrategias del rey de Siria. Así que un día este hombre se enfada, se molesta y dice, se acabó, voy a matar al espía este, y manda a todo un ejército, ¿de acuerdo? Y entonces en la mañana el siervo se levanta, porque era el siervo tenía que levantarse antes de aquella que estaba sirviendo, y se levanta el joven para, me imagino, preparar el desayuno, los huevos con el bacon, con las tostadas, Sí, el claro, cafecito, sí. y Bueno. entonces sale de la casa y dice, ostras, ¿qué está pasando? Hay todo un ejército delante nuestro. Así que, ¿qué es lo que hace? Entra dentro, ¿de acuerdo? Le dice, profeta, tenemos un problema, ¿de acuerdo? Hay todo un ejército de los sirios fuera de la casa esperándonos para matarnos, ¿de acuerdo? Es lo que ocurre. Y entonces el texto que tú lees es lo que sucede, ¿no? Y quiero comenzar con una idea, ¿de acuerdo? Y es la siguiente. Todos nosotros vivimos a la altura de aquello que vemos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo veo influencia a la altura o influye la altura a la que yo estoy viviendo. Según esté mi visión, cuanto más alta sea la visión, mi vida será mayor. Cuanto más baja sea la visión, mi vida será más baja, ¿no? Ajá. Entonces, todos vivimos a la altura de aquello que vemos. Entonces, algo que tenemos que entender es que lo que vemos tiene dos dimensiones, ¿de acuerdo? La primera es la dimensión de la vista, que es lo natural, y la segunda tiene que ver con la visión, ¿de acuerdo? Que es, de alguna manera, lo que mi corazón interpreta de aquello que he visto, ¿no? Entonces, la vista son imágenes que nuestros ojos son como cámaras de vídeo, transfieren a nuestro corazón, pero la visión, como he dicho antes, es lo que el corazón interpreta de aquello que he visto, ¿no? Claro. Entonces, la vista se ve con los ojos naturales, pero la visión es aquello que percibo con el corazón, ¿no? Entonces, no podemos entender cómo vivimos si no nos damos cuenta que tenemos estas dos dimensiones de la vista, ¿de acuerdo? La vista y la visión. El problema es que muchos de nosotros no sabemos interpretar correctamente lo que vemos, ¿de acuerdo? Ostras, lo que pasa que es que, a ver, si hay un ejército alrededor mía, hay poca interpretación. Claro. Hay un ejército alrededor mía. Claro, Entonces, totalmente. claro, poquita interpretación supuestamente, ¿vale? Es la que hay en lo que en ese momento estoy viendo. O sea, hay un ejército y hay un ejército. Que eso era lo que le sucedió al sirviente, o sea, su mirada era muy realista, muy humana, muy natural, ¿vale? Eliseo, hay un ejército alrededor nuestra, que no era una mentira, ni era falta de fe, era real. Totalmente. Había un ejército alrededor nuestra. Lo que pasa que es verdad que hay gente que, a pesar de ver la realidad cruda tal cual es, porque tampoco creo que cuando Eliseo dijo tranquilo, son más los que están con nosotros, creo que no obviaba esa realidad. Totalmente. Le dio la razón, es verdad. Lo que pasa que... Pero hay algo más que tal vez se te está escapando. Totalmente. Ahí es donde entra la visión, Claro. pero por supuesto la visión correcta, ¿de acuerdo? Que creo que el milagro sucede cuando somos capaces de ver la realidad, ¿vale? Pero no atemorizarnos o no acomodarnos por esa realidad que vemos, sino que somos capaces de ver mucho más allá de esa realidad. Fíjate que hace un tiempo me escribió alguien y me dijo, estoy asustado, y como sabemos, pues una de las cosas que ha hecho el gobierno de
de España es afrentar a Israel y declarar el Estado palestino y todas estas cosas, ¿no? Entonces alguien me escribió, un cristiano, y me dijo, mira, tengo mucho miedo porque esta persona es de Venezuela, yo sé lo que pasó en Venezuela, sé lo que pasó en Cuba, sé lo que pasó en otras naciones y tengo miedo por lo que pueda pasar aquí, ¿no? Entonces, Sí, porque están como viendo los mismos. claro, entonces yo le dije, matices. mira, una cosa es lo que tú ves y otra cosa es la visión de aquello que has visto, ¿de acuerdo? Tú puedes interpretar lo que ves como algo malo o puedes interpretar lo que ves como algo bueno, ¿no? Exacto. Entonces, creo que es muy importante, ¿no? Lo que pasa es que creo que para llegar a esa conclusión no podemos obviar lo que estamos viendo. Totalmente. Porque entonces es una fantasía, vivimos en una burbuja y en una fantasía. Creo que se hace efectivo el poder de la visión cuando estamos realmente viendo y somos realistas con lo que vemos. Hay mucha gente que obvia la realidad. Totalmente. Y porque obvia la realidad no son efectivos Claro. en el más allá, por decirlo de alguna manera. Pero creo que Eliseo era tremendamente efectivo porque no obviaba la realidad, pero era capaz, ¿vale?, de darle mucho más poder a eso que había más allá de lo que se veía. Totalmente, por eso es tan importante entender la vista y entender la visión Claro. como dos dimensiones y por supuesto tener una visión afinada para poder ver correctamente lo que estamos viendo, porque no todo lo que vemos es como lo que vemos. Exacto. Y esto es muy importante, ¿no? Y yo quiero decirle algo a las personas que nos ven o nos escuchan en este día, pero yo no sé lo que tú estás viendo hoy. A lo mejor hoy te levantaste y te fuiste, saliste de tu casa y encontraste todo un ejército buscando destruirte, buscando que algo malo te pasara. Mira, yo quiero que le des una oportunidad a Dios para ver lo que deberías estar viendo, ¿de acuerdo? Porque a veces lo que ves no es lo correcto, ¿de acuerdo? Por eso esto es importante. Entonces, fíjate que todo lo que vemos nos afecta porque no sabemos conectar la vista con la visión, ¿de acuerdo? Exacto. Voy a poner algunos ejemplos. ¿Nunca te pasó que estabas viendo redes sociales, ¿de acuerdo? Y de repente viste una foto de alguien o de algo que tenía mucha relación contigo y sentiste o creíste que algo no estaba bien? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? O no te pasó nunca que a lo mejor caminaste, viste dos personas hablando, cuando tú pasas, bajan la voz, ¿de acuerdo? Y dijiste, y sentiste o creíste que esas personas estaban hablando de ti, ¿no? Sí. Y nos ocurre, ¿no? O cosas como que de repente hemos mirado a alguien y esa persona sin darse cuenta no nos mostró su mejor cara, sino su peor cara. Y pensamos que esa persona tenía algo contra nosotros. Y de hecho, Exacto. cuando después vamos, descubrimos, no, si yo no me di cuenta de cómo te miré. Si es ¿Me que entiendes? llegas a descubrirlo. Claro, totalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que le ocurre a mucha gente joven hoy en día. Están haciendo scroll en las redes sociales y al final del día se encuentran deprimidos porque lo que han visto les ha afectado y no porque sean cosas malas, sino porque quizá ellos no se ven a la altura de todo aquello que han Claro. visto, ¿no? Entonces, esto nos pasa, pero por eso hay algo muy importante y por eso la Biblia menciona lo siguiente. Fíjate que nuestras emociones responden a la vista, pero sin visión perecemos, dice la Biblia. Sí. Por eso a veces la visión pensamos que es la visión de una iglesia, la visión de un empresario hacia dónde vamos, ¿no? Y perecemos porque no tenemos esa visión. Pero creo que lo que la palabra de Dios también está diciendo es que si no interpretamos correctamente aquello que vemos es cuando perecemos. Claro. ¿De acuerdo? De hecho, hay gente que estaba al borde de lograr ese milagro que necesitaban, pero como no pudieron verlo, pensaron que era al final y terminaron con todo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Fíjate que Eliseo tenía una visión y el siervo lo que tenía era vista. Claro. El siervo veía en lo natural, pero el Eliseo pudo traducir lo que veía a la dimensión de Dios para poder entender que más eran los que estaban con ellos que los que estaban en contra, ¿no? Claro, lo que pasa es que también eso depende de qué realidad, en qué realidad tú estés viviendo. Creo que eso es muy importante. Hay gente que vive en una realidad muy limitada, viven en una realidad muy humana,
viven en una realidad muy terrenal y se han olvidado de que por ser hijos de Dios, por ser cristianos, nuestra realidad es mucho más espiritual que terrenal. Y eso todavía es como que no terminamos de adaptarlo a nuestro día a día. Entonces estamos muy sujetos a lo que nos sucede o a lo que vemos o a lo que sentimos en nuestro día a día, porque vivimos más por la carne que por el espíritu. Entonces es muy difícil interpretar o traducir lo que estamos viendo con lo que realmente está sucediendo. Y creo que eso es la visión. La visión es poder ver lo que realmente sucede, porque lo que realmente sucede no es lo que ves, sino está en ese mundo espiritual, que si de verdad tuviéramos una vida de gente espiritual, tal vez nos ayudaría mucho más a interpretar nuestra propia carne. Totalmente. Fíjate que todo lo que vemos con la vista afecta a todo nuestro cuerpo. O sea, evidentemente. si yo no sé interpretar con la visión correcta aquello que he visto, yo voy a reaccionar negativamente o incrédulamente ante situaciones a las cuales tendría que estar preparado para responder de una manera diferente, ¿no? Entonces, fíjate que lo que ves, tu cerebro lo procesa, pero tu corazón lo interpreta y tu cuerpo actúa en por eso es referencia tan importante, a lo que vio. Por eso es tan importante que el corazón esté afinado y esté alineado con la palabra de Dios. Si no, es complicado. Totalmente. O sea, porque la Biblia dice que engañoso es nuestro corazón más que cualquier otra cosa. Deja tu corazón libre a su propio criterio y no lo sujetes a la palabra de Dios, que bueno, tu corazón te va a decir cualquier cosa. Fíjate que en el mundo cristiano tenemos gente que ve el libro de Apocalipsis como un libro catastrófico y completamente negativo. Y tienen miedo, ¿eh? Sí, de hecho, no leen el libro de Apocalipsis. Pero fíjate que el libro de Apocalipsis, el título es La revelación de Jesucristo. O sea, el libro de Apocalipsis es lo que todos estamos esperando que algún día suceda. Es maravilloso. O sea, que ese Cristo libro se revele de tal manera, ¿no? Entonces, pero fíjate. Y creo que es una explosión de amor, totalmente, de eternidad, de misericordia, como no hay otro libro en la Biblia. Totalmente. Entonces, estamos demasiado centrados en el anticristo y no en la revelación de Cristo. Claro. Porque es verdad, el anticristo se ha revelado, está ahí, pero Cristo se va a revelar y eso va a ser apoteósico, ¿no? Claro, Va lo a que ser pasa es que increíble, también ¿no? depende de lo que estés esperando. Claro, totalmente. O sea, hay gente, ¿vale?, que está esperando la venida del Mesías, con lo cual cuando leen Apocalipsis lo único que ven es al Mesías. Y hay gente que están muertas de miedo porque lo único que están esperando son catástrofes. Sí. ¿Vale? Y entonces, obviamente, pues lo único que ven son catástrofes. De hecho, fíjate que el mayor comentario es, mira, más que de hablar de la venida, de la segunda venida de Cristo, se habla más de si la tribulación es antes, en medio o después, sí. ¿vale? O sea, escuche, señores, el libro de Apocalipsis no es la historia de la gran tribulación, es la historia de la manifestación de Cristo Jesús. Y tenemos que entender esto. Pero fíjate, por eso necesitamos la visión de Dios sobre las cosas que vemos, ¿de acuerdo? Porque si no vemos correctamente, vamos a responder mal ante todas las situaciones de la vida. Sí. Entonces, esto es muy importante. Fíjate que tomamos decisiones por lo que creemos que vemos. Y muchas veces... Sí. Y muchas veces decimos, ostras, pues me he equivocado porque lo que yo creí que vi no era como yo lo vi. Lo que pasa que es verdad que tomar decisiones sujeto a lo que ves es tremendamente arriesgado y creo que la historia ha demostrado que se han roto familias, se han roto amistades, se han roto relaciones, cosas importantes por causa de cometer el error, de tomar una decisión por lo que estabas viendo. Y tenemos que entender algo, la batalla le pertenece al Señor. Bueno, sí. ¿De acuerdo? O sea, esto es importante, ¿de acuerdo? Fíjate que sabemos todos que a veces el enemigo se levanta con nosotros, pero déjame aclarar algo, porque yo la verdad me cansa un poquito gente que atribuye al enemigo todo lo que le está pasando. ¿De acuerdo? Entonces, déjame aclarar algo. Si tú no incomodas... Lo que pasa es que yo creo que eso lo hace gente que
decide no ser responsable por nada en su vida. Efectivamente, totalmente. Es una falta de responsabilidad. Totalmente. Entonces, si yo no incomodo al reino de las tinieblas, el reino de las tinieblas no se va a preocupar por mí. O sea, miremos en la historia. El ejército de los sirios no fue a buscar al rey de Israel, no fue a buscar a nadie prominente de esa región, fue a buscar al profeta Eliseo. ¿Por qué? Era el que estaba haciendo pupa. Claro, entonces lo que yo quiero aclarar es algo. Mira, si tú no estás involucrado, si no eres una pesadilla para el enemigo, si no eres alguien que está buscando restaurar su familia, cambiar la situación, claro, levantar el reino, hablarle a otros de Cristo, interceder hasta que el cielo venga, déjame decirte una cosa, tú no estás produciendo nada en el reino de las que tinieblas. Luego tampoco estamos hablando de hacer prodigios y maravillas. Entiéndeme que Sí. Para mí cambiar a una familia es un prodigio y Totalmente, es una maravilla. restaurarlo. Pero me refiero que cada vez que, por ejemplo, hablamos de ser relevante y de dañar al infierno, siempre pensamos en gente que llena estadios, que viaja por las naciones, y creo que una persona desde su casa, desde su intimidad, una persona que está buscando el reino de los cielos, una persona que está buscando hacer las cosas, sanar al herido, levantarse cada día y proclamar el nombre de Jesús, hacer bien las cosas en su casa, hacer bien las cosas en su trabajo, es una persona peligrosa. Por eso entendamos esto, el enemigo se levanta sobre aquellos que están posicionados en el reino de Dios haciendo algo. Entonces, Claro. Y vengo a lo siguiente. Entonces, algunos de los demonios que peleas no vienen del infierno, vienen de tu propia cabeza, ¿de Sí. acuerdo? Entonces, hay gente, yo me recuerdo que una persona me dijo y yo le dije, mira, los demonios que tienes no vienen del infierno, vienen de la cabeza, porque no eres relevante en el reino de Dios. No estás haciendo nada por cambiar la situación. Entonces, tienes que entenderlo de esa manera, que a veces el problema es que los demonios no están fuera, están en nuestra cabeza y los hemos creado nosotros. Como Sí. tú decías, es la forma de justificarnos para no ser responsables como deberíamos ser Claro. responsables, ¿no? Entonces, el enemigo solo ataca aquello que lo molesta. De todas maneras, una persona relevante entiende que un demonio no es suficiente como para detenerle. Entonces, partiendo de la base de que si para ti un demonio es suficiente para detenerte, es porque algo mal está pasando en ti. Porque una persona que tiene su cabeza puesta en Jesús, una persona que está caminando en el reino de Dios, y ya saben, no nos referimos a cosas que estamos acostumbrados a oír como relevante. Una persona que está queriendo cuidar de su hogar, queriendo traer a Jesús a su casa. Una persona que tiene su cabeza bien posicionada en la palabra de Dios, un demonio no es suficiente para detenerle. No, totalmente. Con lo cual, basta que tú digas que un demonio te está impidiendo hacer lo que Dios te ha dicho, que un demonio... es porque automáticamente ahí ya no lo tienes nada claro. Y fíjate, para aquellos que están siendo atacados porque están queriendo vivir en santidad, están queriendo extender el reino, están con las manos en la masa, o como se dice vulgarmente, Sí. o las manos en el arado, déjame decirte algo, los ataques son las medallas de tu grandeza. Entonces, no te vengas abajo porque el enemigo Claro. te ataca, porque son esas medallas, son esos distintivos que te hacen grande. Si el enemigo se levantó contra ti, dale la gloria a Dios, porque estás haciendo algo para cambiar la situación, y eso que estás haciendo te va a llevar a algo grande. Entonces, todos sabemos que cuando decidimos dar un paso por Jesús, hay más beneficios, pero también más problemas, ¿de acuerdo? Claro. Porque donde hay una corona, también hay una cruz. Sí. Y esto jamás debemos olvidarlo. Donde hay una corona, hay una cruz. Lo que pasa es que la cruz nunca es impedimento, ¿vale?, para ganar tu corona. Precisamente es el camino para llegar a ella. Y creo que la gente que tiene muy bien ubicado su corazón y está donde tiene que estar, una dificultad, una oposición, un ataque no es suficiente razón para detenerle. Precisamente es como el motor que necesita
para seguir avanzando. Es lo que le pasó a Eliseo. A ver, hay un ejército que nos persigue, chico, tranquilo, por ahí yo ya he pasado. Yo vi a otro que solo pidió fuego y cayó del cielo y consumió a 400. Es que la gente que está en el reino de los cielos haciendo algo relevante están acostumbrados a ver el poder de Dios manifestado en medio de una oposición, con lo cual pueden tener ese tipo de respuestas, porque su confianza, ¿vale?, está sujeta, ¿vale?, a su visión, está sujeta a lo que ellos saben que es Dios. 3 cosas importantes para tener la visión correcta, ¿de acuerdo? Que vamos a enseñar en este día. La primera de ellas se llama la división. Ajá. Todos sabemos que la división es tener 2 visiones, ¿de acuerdo? Son 2 ideas que están contrapuestas, ¿de acuerdo? Y tenemos que entender esto. Es cuando lo que tú ves o lo que crees que ves está dividido, ¿de acuerdo? Vemos en la historia que hay un siervo que ve un ejército en contra de ellos y hay un profeta que ve que más son los que están con ellos que en contra de ellos, ¿de acuerdo? Hay una división, ¿de acuerdo? Para romper una división es necesario tomar una decisión. ¿De acuerdo? Exacto. Si yo me decido, rompo. La palabra de Dios, hay mucha gente que tiene su mente dividida, ¿de acuerdo? Y sabemos que toda división viene del diablo. ¿Cómo sabemos que el diablo está operativo? Pues porque hay división, ya sea en la iglesia, en el trabajo, en la familia o en el corazón de una persona. La división viene del diablo. Todos los que ejercen o los que usan la división como una manera de avanzar, de acuerdo, en primer lugar, no van a avanzar, pero en segundo lugar, muy difícil. En segundo lugar, están usando una estrategia diabólica y ninguna estrategia diabólica funciona en el reino de Dios. Eso hay que dejarlo claro y lo dejo ahí, ¿de acuerdo? Ahora, hay gente que no avanza en su matrimonio, en su empresa, en su vida personal, porque la Biblia enseña, y esto lo dijo Jesús, que una casa dividida contra sí misma cae. ¿De acuerdo? Está en ruinas. Entonces, cuando nuestros corazones internamente están divididos, porque está lo que vemos con lo que nuestro corazón procesa e interpreta, ¿de acuerdo? Cuando hay esa división interna, nos paraliza, nos frena y nos es imposible avanzar. Entonces, tenemos que conciliar lo que veo con lo que Dios está viendo. ¿De acuerdo? Necesito conciliarlo esto. O sea, sí, hay muchos enemigos, pero más son los que están con nosotros que los que están en contra, ¿de acuerdo? Entonces, y ahí es donde tenemos que crear un acuerdo, ¿de acuerdo? Porque hay algo que es impresionante, pero todo acuerdo trae a Dios a la situación. Por eso la Biblia dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, el acuerdo trae a Dios a toda situación. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que aprender a conciliar y decir, ok, veo un día raro, ¿de acuerdo? Pero también veo a un Dios de milagros en ese día raro, ¿de acuerdo? Tengo que conciliar aquello, ¿de acuerdo? Y entender que el acuerdo es mucho más poderoso que mi propia visión, ¿de acuerdo? Y necesito poner de acuerdo lo que estoy viendo con lo que Dios interpreta de aquello que estoy viendo, ¿no? Claro. Entonces eso es lo primero, y tener muy en cuenta la división, porque uno de los grandes problemas de muchas personas que en este momento nos están viendo, que hay una división interna. Esa división te tiene estancado, te tiene paralizado. La gente se estanca en la iglesia, se llenan de apatía, se enfrían espiritualmente cuando hay divisiones internas en el corazón. Sí. ¿De acuerdo? Entonces los matrimonios están rotos cuando hay divisiones, ¿de acuerdo? Y al final, en un matrimonio, para llevarlo adelante, nos toca ceder a lo que nosotros creemos para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Lo que ¿no? pasa es que creo que también es verdad que eso acontece cuando vivimos más sujetos a lo que sentimos que a la palabra de Dios. Y es verdad que a veces es mucho más sencillo confiar en lo que sentimos, ¿vale?, que en lo que la Biblia dice. Entonces hay veces que uno tiene que tomar esa decisión de por qué me voy a dejar llevar, por qué cosa
me voy a sostener o qué cosa es la que me va a llevar hacia adelante. Lo que siento, y obviamente nuestra visión determina mucho nuestros sentimientos. Por eso la Biblia dice que los hijos de Dios no viven por lo que sienten, sino que viven por la fe. Y está claro que la fe está sujeta a la palabra de Dios. Entonces, es verdad que es mucho más complicado en ocasiones en la vida sujetarnos a la palabra de Dios que sujetarnos a lo que sentimos. Y cuando nos sujetamos a lo que sentimos, le hemos dado la victoria a lo que en ese momento estamos viendo. Total. Porque lo que vemos produce sentimientos en nuestro corazón. Pero cuando decidimos sujetarnos a pesar de lo que sentimos, a lo que la palabra de Dios dice, ahí hemos ganado una batalla distinta. Y es una decisión diaria que debemos de tomar. El profeta Eliseo tuvo que decidir o sujetarse a lo que en ese momento sentía, ¿vale?, transmitido por su siervo, o sujetarse a la palabra de Dios. Totalmente. Entonces creo que todo problema se resolvería si viviésemos mucho más sujetos a la palabra de Dios. Totalmente. Ahora, la segunda palabra importante para tener la visión correcta, primero es la división, ¿de acuerdo? Que con una decisión se elimina. La segunda cosa se llama provisión, ¿de acuerdo? Y quiero hablar un poquito de esto porque la provisión es, el significado de la palabra provisión es ver con antelación el resultado de lo que he visto. Eso es provisión, provisión. Fíjate que, en otras palabras, es entender lo que veo. Claro. Eso es la palabra provisión. Nos hemos equivocado, Raquel. O sea, cuando hablamos de provisión en la iglesia, hablamos de dinero y mercadería. ¿Vale? O sea, no, el Señor me ha provisto. ¿Qué? No, me han llegado 300 euros, alguien me trajo una compra a casa. Y relacionamos... Hombre, tiene que ver con provisión, claro. Relacionamos la provisión con dinero y con compras. Y no nos damos cuenta que la provisión es algo mucho mayor. Es entender lo que estoy viendo. Eso es provisión. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que entenderlo. Lo que pasa es que interpretar solamente la provisión como algo económico te limita a... Lo estamos limitando. Claro, te limita al siguiente milagro. Sí, y si no llegas, y si ese siguiente milagro nunca llega, ¿vale? No hay provisión, con lo cual Dios no está conmigo. Mira, la primera vez que se manifestó la provisión, que era Yahvé Jireh, mi proveedor, fue en el monte Moriah, ¿de acuerdo? Ahora, quiero que entiendas la imagen. Abraham está viendo a su hijo sobre el altar. Lo que él estaba viendo era un hijo que iba a ser acuchillado, que iba a morir en ese altar, y era su único hijo. ¿De acuerdo? Eso es lo que esa era la visión, era lo que veía. Era la visión del siervo, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos a un cordero que estaba entre las matas, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que quiero decir? Una cosa. El tema es, ¿cuánto estaría el cordero ese ahí entre las matas hasta que Abraham lo llegó a ver? Es ahí donde está, porque esto es muy importante. Fíjate, la provisión, Raquel, es descubrir el milagro que esconde tu dolor. Entonces, dentro de nuestro dolor, dentro de lo que yo estoy viendo, el siervo que vio a todo el ejército de los sirios, los iban a matar. Yo tengo que ver lo que esconde mi dolor. Yo tengo que ver, la provisión es descubrir el milagro. O sea, para Abraham, él estaba viendo a su hijo muerto ya. Pero la provisión era descubrir dónde está el milagro en medio de este dolor. Y estaba ahí entre los matorrales, ahí estaba. Entonces, eso es la provisión. Lo que pasa es que es cierto que, por ejemplo, Abraham sube al monte Moriah, ¿vale? Pero sube con una palabra. Con una palabra que Dios le había dado antes incluso de que su hijo naciera. Y es que él iba a ser padre de multitudes. Totalmente. Entonces, creo que cuando Abraham sube al monte, ¿vale?, consigue ver la provisión en el momento en que él recuerda esa palabra. Por eso digo, necesitamos vivir sujetos a la palabra de Dios. Es verdad que se le aparece el ángel y le dice, hey, no lo mates, ¿vale? Y no llega a suceder la catástrofe, pero es porque había una palabra que sujetaba la vida de Abraham y la vida de Isaac. Y es verdad que cuando estamos
rodeados por el problema, nos cuesta muchísimo recordar la palabra. Por eso creo que muchas veces no tenemos o no alcanzamos ver la provisión, porque se nos olvida la palabra. Totalmente. Y por eso, fíjate que qué es lo que hace Eliseo ora por su siervo. Dice, oró por sus ojos. Claro. Ahora, fíjate qué ocurre. Pablo ora por la iglesia en Éfeso. Y dice en Efesios capítulo 1, versículo 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Lo que yo estoy diciendo, la provisión es descubrir el milagro que esconde tu dolor. Entonces, claro, todos estamos pasando por algo. Ahora, dentro de que yo estoy viendo el ejército de los malos, que yo estoy viendo a Isaac sacrificado en el altar, hay un milagro escondido que yo tengo que ver, y esa es la provisión del exacto. cielo. Por eso hemos bajado la provisión a dinero. Oh, sí. Y la provisión es mucho más. Es que más son los que están con nosotros que los que están en contra, ¿no? Ajá. Y tenemos que aprender a ver esto, ¿no? Entonces, fíjate, si te ves solo, y quizá hay personas que hoy dicen, pastor, es que yo me veo solo, ¿de acuerdo? Que puedas ver, como dice aquí, que Dios pueda alumbrar los ojos de tu entendimiento para que sepas cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado. Que si te ves enfermo, puedas verte sano, ¿de acuerdo? Que si te ves lleno de problemas, puedas darte cuenta que hay victoria esperándote en medio. Hay una victoria desatada en medio de todos esos problemas. Sí, así que exacto. división, provisión, y vamos a la última, que sería la revisión, ¿de acuerdo? Que es muy interesante. Fíjate que la palabra revisión es volver a ver, ¿de acuerdo? Cuando vas al médico, la revisión es que va a volver a verte para ver si tus niveles y tu salud está correctamente. Todos hemos pasado por revisiones médicas. Pero es interesante que en la revisión es donde se ven los milagros. Cuando el médico te revisa, te dice, oh, usted está mucho mejor. Ahí es donde suceden los milagros. Eso es lo esperanzador. Pero si uno no va a la revisión, nunca va a descubrir esos milagros, ¿me comprendes? Pero necesitamos ir a la revisión, ¿de acuerdo? Entonces, y creo que esto es muy importante, ¿de acuerdo? Es interesante lo siguiente, Raquel. Eliseo, no, o sea, si yo estuviera en la piel de Eliseo y cualquiera de nosotros, probablemente yo hubiera dicho, cuando yo veo el panorama de los que me van a matar, sabiendo que yo me he metido en la cámara del rey sirio a espiarle durante mucho tiempo y boicotearle la estrategia, lo primero que yo hubiera dicho es, Señor, protégeme, pon un escudo alrededor mía, pon un vallado espiritual, trae ángeles de los cielos y consume a este ejército, pim pam, o sea, hubiera orado por protección, hubiera orado por defensa del cielo, hubiera orado por una guerra espiritual, etcétera, etcétera. Pero fíjate que Eliseo no ora por protección, no ora por victoria sobre sus enemigos, sino ora para que los ojos de aquel joven fueran abiertos. Interesante. ¿De acuerdo? Y sabes que, claro, estoy convencido que la oración más poderosa no es ni siquiera es la de sanidad, no es la de un milagro, sino que los ojos de las personas que están pasando por una situación difícil sean abiertos. Lo que pasa que es para verdad, que descubran el milagro. Es verdad que ¿para qué sirve un milagro si yo no soy consciente de lo que ha sucedido? Y creo que mucha gente pide milagros que luego no les va a producir o no les va a aprovechar para el crecimiento de su fe. ¿Por qué? Porque no se han enterado ni de lo que ha sucedido. Y creo que Eliseo fue súper intencional cuando le pidió a Dios que los ojos de su siervo fueron abiertos, porque a Eliseo le interesaba más que él fuese consciente de lo que estaba sucediendo que disfrutase del milagro. Nosotros queremos disfrutar de los milagros sin ser conscientes de lo que ha sucedido y por qué ha venido ese milagro. Solo sabemos que lo estamos pasando muy mal y Dios tiene que hacer un milagro, pero luego nuestra fe no aumenta, nuestra fe no crece porque no nos hemos enterado de nada, ni del milagro que ha acontecido. Solamente, ay, mira, ya he podido pagar el alquiler. Ay, sí, Dios me ha hecho el milagro. Pero como nuestros ojos están tan metidos en el problema,
No somos capaces de ver lo que el cielo ha tenido que hacer para que ese milagro acontezca, lo que se ha movido en lo espiritual para que ese milagro acontezca. Con lo cual, otro mes más que no puedas pagar el alquiler, volverás a tener miedo, volverás a lamentarte, porque tus ojos no están abiertos, no te estás enterando de la película. Fíjate que Eliseo no tenía miedo al ejército de los sirios. A lo que él tenía miedo es que su siervo no pudiera ver lo que Dios estaba haciendo. Exacto. Y sabes qué creo, y hay muchas personas que en este momento están sufriendo por sus finanzas, por sus temas familiares, por sus temas laborales, quizá por situaciones de enfermedad, pero déjame decirte una cosa, lo que Dios quiere hoy es que tu entendimiento sea alumbrado para que puedas descubrir ese milagro, esa esperanza a la que Él nos ha llamado. Ajá. Hay algo poderoso que Dios ha hecho. Y sabes, quiero terminar con algo, Raquel, porque nunca contamos el resto de la historia, ¿vale? Y déjeme contarle el resto de la historia porque a mí me apasiona. Mira, lo que ocurre en siguiente lugar, el siervo ve y ve los ejércitos, ok, más están con nosotros que contra ellos, así que el siervo y Eliseo dicen, ok, vamos a hacer una cosa, vamos a orar para que todos los sirios se queden ciegos. Ora y todos pierden la visión, hablando de visión, ¿de acuerdo? Se quedan todos ciegos y Eliseo y su siervo los cogen como ovejitas y dicen, vamos a llevarlo al centro de la ciudad, ¿de acuerdo? Y van a ser nuestros prisioneros de guerra. Así que los llevan ahí a la plaza, los sientan a todos ciegos como prisioneros de guerra, y entonces llega el rey de Israel. Dice el rey de Israel, ¿qué hacemos? ¿Los matamos? Y dice el profeta Eliseo, dice, no los mates, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un gran banquete y a darles a todos de comer, y una vez que hayan comido, los mandamos a su casa a que se vuelvan. Bueno, y quiero terminar con esto, pero creo que es muy importante. Algún día les darás de comer a los que vinieron contra ti y a los que te dañaron. Y creo que el final fue apoteósico. Nunca contamos el final de la historia, sobre todo en muchos mensajes, pero yo hoy quería contarlo porque déjame decirte una cosa, cuando Dios hace una obra en nuestras vidas, Él la hace completa. Él la hace completa. Mandaremos a los sirios después de un gran banquete a que se vuelvan a sus casas y nosotros nos mantendremos en victoria el resto de nuestros días. Exactamente. Vamos a orar, amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, yo quiero bendecir cada persona que en este día nos ha escuchado. Padre, hay personas en este momento pasando por momentos difíciles, momentos de aflicción. Pero Padre, yo oro en este momento para que sus ojos sean abiertos, para que sea alumbrado su entendimiento, para que puedan descubrir el milagro y la esperanza a la que tú los has llamado en Cristo Jesús. Padre, yo oro en este momento para que los ojos sean abiertos, Padre, para que podamos encontrar el Cordero entre los matorrales, para que tú te puedas manifestar como nuestro Dios proveedor en todas las áreas de nuestra vida. Padre, y de todo queremos darte la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues interesante tema, Samuel. Sí. Pero lo tenemos que dejar aquí, ¿vale? Porque hasta aquí llega nuestro tiempo. Así es que nada, desearles que vivan sujetos a lo que hay en su corazón y su corazón esté sujeto a la palabra de Dios para que todo salga bien. Nos vemos en el siguiente programa de Vida en Abundancia. Dios les bendiga a todos. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en Abundancia.